Yo llevo con ella, pues, 5 meses apenas y, o sea, la diferencia que noto es que cada vez ella está más volcada. Ella cada vez está más tranquila, más relajada, más pendiente de mí, más contenta. Yo muchas veces, lo que te he dicho antes, creo, digo, esta mujer, digo, qué tranquila es, qué pocos test o qué sencillitos son de pasar, ¿no? Que estén más suaves. Pero luego pienso, digo, no, no, digo, a lo mejor es que yo sé cómo pasarlos. Entonces, claro. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Muy buenas, compañero. En el episodio de hoy traigo una conversación con un alumno que pasó por el programa DTE y cuya historia representa uno de los procesos más incómodos y también más transformadores por los que pasan muchos hombres cuando empiezan a entender la biología que explica las relaciones entre hombres y mujeres. Porque este compañero que traigo al podcast hoy no entra al programa DTE pensando que él es el problema. Todo lo contrario. Él sentía que lo estaba haciendo todo bien, que estaba siendo comprensivo, atento, estaba priorizando la relación que tenía, estaba intentando cuidar a su pareja y hacer lo correcto, y que, claro, precisamente por eso, cuando la relación empieza a deteriorarse, siente una confusión brutal, porque en su cabeza no tenía sentido, hasta que empieza a escuchar el podcast y ocurre algo que él mismo describe, como tantos otros que han pasado por aquí, describen de una manera muy potente, que dicen, joder, parecía, Dani, que tenías una cámara dentro de mi casa. Y ahí es donde empieza el verdadero cambio. No solo el entender mejor a las mujeres, sino entender cómo muchas de las cosas que había aprendido sobre relaciones y sobre mujeres lo estaban llevando exactamente al resultado contrario al que él quería tener. Y repetir todo el rato los mismos condicionamientos, los mismos patrones, lo estaban hundiendo relación tras relación, que es lo difícil. Porque claro, este compañero, como ahora veréis, pasa una primera relación, que es un gran batacazo, por cómo termina, etcétera, etcétera, pero luego es que entra en otra y tampoco acaba bien. Así que esto es lo que vamos a ver en el episodio de hoy, donde primero vamos a charlar con este alumno y nos va a contar un poco cómo fue ese proceso de ruptura mental cuando empieza a entender esto, cómo pasó de vivir completamente en piloto automático dentro de sus relaciones a empezar a entender las dinámicas y los comportamientos que había detrás de todo lo que estaba ocurriendo, a ponerle nombre y apellido a las cosas, y cómo ser capaz de detectar esto cambió por completo su forma de relacionarse con las mujeres hasta el punto de conseguir una relación pues en unos términos totalmente distintos a las anteriores. Y después voy a extraer al final de este episodio, como siempre, las 3 reflexiones que podemos llevarnos de esta historia real y que con suerte podrás aplicar a tu situación personal con las mujeres. Pero antes, te recuerdo algo que muchos hombres me preguntan. Me dicen, Dani, ¿por dónde empiezo? Más allá de los 50.000 millones de episodios de podcast que tiene. Bueno, pues si quieres algo más que estos episodios de podcast y empezar por un sitio en específico, yo te recomiendo que hagas clic en el enlace de debajo de este podcast porque vas a recibir un curso gratuito y tanto si estás soltero como si estás casado o en una relación larga, como si estás volviendo al mercado, en ese enlace puedes conseguir ese curso adaptado a tu situación. Así que ese es mi consejo de hoy. Dicho esto, y ahora sí quiero dar las gracias y la bienvenida al compañero por estar aquí conmigo hoy y presentarlo como siempre con esa pregunta, ¿no? ¿Qué fue lo que te trajo a este proyecto y a este mundo de las relaciones? Bienvenido. Hola, muchas gracias, Dani. Gracias a ti, ¿eh? Pues mira, yo, o sea, no tenía ni idea de esto. O sea, yo es poco antes del verano que un compañero y amigo mío de toda la vida, que se acababa de separar de su segunda relación, pues me lo comenta, ¿no? Y me pasa el podcast. Yo antes del podcast no tenía ni idea, o sea, no sabía ni quién era Diego Luna o Pablo Luna ese, no tenía ni idea de nada de esto, o sea, no sabía que esto existía, ¿sabes? ¿No? Que entiendo que es lo típico de cuando un colega te oye, mira, escucha esto que es interesante, ¿no? O no sé cómo te lo plantea. ¿Te da como una mala impresión de primeras? Un poco sí, ¿no? Porque, no sé, digo, ¿qué es esto de, no sé? Y luego cuando escuché, y el podcast cuando lo escuchas por primera vez, pues se te cae el mundo encima. Fue duro, ¿eh? Es duro, porque
o sea, contradice todo lo que te han enseñado, ¿no? Toda tu forma de ser, toda tu forma de pensar. Al principio fue muy duro, ¿eh? Y lo que pasa que, claro, vas escuchando capítulo a capítulo y un poco lo que te dicen, ¿no? De que, oye, parece que este tío ha puesto una cámara dentro de mi casa, pues yo tuve esa misma sensación. O sea, cuando yo me divorcié hace casi 6 años, ¿sabes? Empecé los trámites del divorcio, ¿no? Al final de la pandemia. Y luego, al poco de salir del divorcio, pues enseguida también empiezo otra relación con una chica, ¿no? Que ha durado 3 años y pico, que duró 3 años y pico, ¿no? Y entonces, pues, yo pensaba eso, digo, pues, es que parece que es verdad, parece que había una cámara ahí dentro y me han estado grabando. Ahora quiero hablar de eso, de cómo es la impresión cuando te rompe un poco todos los esquemas de ver la teoría, pero me interesa sobre todo el paso previo de esa mala imagen que te puede generar. Yo creo que la mala imagen es porque muchas cosas que predica la Red Pill, muchos de sus mandamientos y muchas de las conductas y la forma de pensar, pues va en contra de lo socialmente aceptado, ¿no? Va en contra de la convención social actual. Y luego también, personalmente, te sientes herido porque sientes herido tu ego, ¿no? Porque tú has invertido en una manera de pensar que conlleva una manera de actuar que tú creías que era lo correcto, pero que te ha llevado al desastre, te ha llevado a fracasar con tus relaciones con las mujeres, pero nadie te lo explica, nadie te explica que eso no es así, tienes que actuar de otra manera, tienes que pensar de otra manera y actuar de otra forma. Pero claro, eso al principio pues es muy duro porque es un ataque contra tus creencias y contra tu manera de pensar y de actuar. Entonces, es duro, Digamos que es que incluso podría ser como un poco, o podría percibirse como un ataque a lo que es la identidad que te ha formado durante tanto tiempo. totalmente. Claro, es que esas creencias, esa manera de actuar forma parte de tu identidad, ¿me entiendes? Yo es que soy un buen chico, yo es que me merezco tener una buena relación con esta mujer porque hago las cosas bien y te das cuenta que no es que las hagas bien ni mal, sino que esa manera de actuar, esa manera de pensar y de actuar, pues hace que ella pues pierda atracción, que al final hasta te odie de alguna manera, ¿no? Sienta Ujú. repulsión por ti, ¿entiendes? Entonces, claro, pero eso es difícil de digerir y sobre todo a los 50. Ojo, Claro, porque ahí hay ya más involucración. O sea, ya has invertido mucho más tiempo en generar y claro, en reforzar esa identidad todavía, ¿no? exacto, exacto. Porque hasta que descubres el podcast en este caso, la explicación que tú te dabas acerca de por qué la relación había ido mal y tal, iba un poco más en la línea de, no sé, no digo que sea así, ¿no? Pero mucha gente a lo mejor llega o sale de una relación y siempre parece como que la vía más fácil de darte la explicación de por qué la cosa ha ido mal pues que es que esta mujer ya no sabe lo que quiere o porque está un poco más para allá que para acá. ¿Qué explicación era, guardando toda la privacidad me refiero, ¿no? Pero qué explicación era un poco la que tú te dabas de por qué no había ido bien? ¿Por qué, como había dicho antes, muchas de las relaciones habían acabado como un poco más en desastre? Bueno, pues la explicación es un poco, pues eso, que ella no sabe lo que quiere, que no está centrada, que las mujeres hoy en día están empoderadas, que no saben lo que quieren. Luego también hay veces que tú pues, te culpabilizas a ti mismo. Es un proceso de ir repartiendo culpas, pero que como Mm. realmente no está fundamentado en nada real, ¿entiendes? Pues luego también pues es que yo pues no hago bien las cosas porque no conecto con ella, porque no estoy lo suficientemente pendiente, eso te hace porque estás más pendiente de ella y la cosa empeora. Es que claro, tengo que estar más atento, tengo que estar más pendiente a hacer lo que ella me dice, tal, tener más detalles, invertir más en yo en la relación, empeora, entonces empiezas a culpabilizarla a ella, te va llenando de rencor, te va llenando de resentimiento de las mujeres. Claro, ahora sí podemos saltar a esa parte, ¿no? De descubres esto, o sea, empiezas a escuchar los podcasts, Sí, te deja un sabor agridulce, más agrio que dulce, sí, empiezas a decir, hostias, esto me suena familiar, ¿no? De mi relación o de mi ruptura o de ahora entiendo por qué pasaba esto, ahora entiendo por qué pasaba aquello. sí, En ese punto tú estás ya queriendo volver al mercado, ya de vuelta en el mercado? O sea, sí. ¿en qué punto te encuentras tú ahí? Cuando te empiezas a escuchar todo esto, tú estás ya en una... O sea, yo empiezo a escuchar todo esto a principio, un poco antes del verano, Sí.
Y yo ya he terminado esta última relación con esta chica, pues había terminado a principios del año pasado. Pues terminó la relación y pues estoy así un poco pues en modo monje, ¿no? También pues haciendo cursos de desarrollo personal, pero no de este ámbito, ¿no? Sino de otro tipo de cursos, ¿no? De desarrollo personal, de yoga, meditación. Y ya te digo, justo antes del verano, pues este compañero mío también se termina la relación y me pasa el podcast. Y es digamos, en el verano, cuando ya digamos que vuelvo al mercado, ya con la red PIB, digamos, con el podcast, habiendo escuchado muchos episodios, en fin. Ahí es cuando, digamos, con él, digamos, pues empezamos a hacer un poco de night game, y luego a mitad del verano, pues digo, pues mira, como estoy en Facebook, también me abro Instagram, haciéndolo como tú explicabas en el podcast. Y como estoy en Facebook, pues digo, pues mira, pues me voy a abrir Facebook al final de verano, digamos, en agosto, me abro el Facebook pareja, así como yo vuelvo al mercado, digamos, a principios de verano, pues con este amigo. ¿Qué cambia saberlo del podcast para cómo tú te relacionas? Me refiero, ya empiezas a probar cosas, entiendo, diferentes, ¿no? Ya tienes como cambio de actitud ahí. Sí, Y se sí, ve sí, sí. reflejado después, o sea, me refiero, ahí ya dices, hostia, ¿cómo se nota ahora? O sea, no sé si experimentas como alguna diferencia con respecto a cómo son esas conversaciones o esas citas o eso, lo que sea que acabes teniendo ahí. Pues experimento cambios y empiezo a ver resultados, Ujú. pero no son, o sea, noto mucha resistencia, ¿no? Porque claro, no es fácil cambiar tu manera de pensar, tu manera de actuar, eso no es tan sencillo. Yo sí que soy una persona muy chapalante, ¿sabes? Ya te digo, en el verano, pues tampoco es que saliéramos mucho por la noche, por ejemplo, pero sí que hicimos un poco de night game. Habíamos escuchado, nos poníamos el podcast, poníamos en el coche, nos poníamos el podcast de cómo hacer night game, que es donde explicas el night game. Pero bueno, luego llegábamos a los sitios y nadie abría. Tenía que ser yo, ¿eh? Yo era el único echado para adelante que cogía, abría y me criticaban, me decían, es que vas muy directo, que no sé qué. Y yo les decía, bueno, pues hacerlo vosotros, pijo, ¿no? Ponerlo y hacerlo vosotros. Mejor Y hacerlo directo que no hacer nada, al final. correcto, correcto. Y bueno, Sí, sí que tuvimos algún resultado, ¿eh? Porque luego al final se produce la magia, abres el set, pues interactúas con ella, te presentas al grupo y pues, te lo pasas muy bien. Y algún set abrimos y nos lo pasamos muy bien. Pero resultados de ir a más, digamos, yo, por ejemplo, tuvimos alguna cita luego con algunas chicas, pero en grupo, volvimos a quedar con ese grupo, pero resultados de yo tener una cita solo o hacer un cierre y al cierre de teléfono, eso sí que hice alguno, ¿no? Pero de que eso luego se materializara en algo, más nada. entiendo. Que entiendo que eso te hace dar el paso al DTE, ¿no? O qué es lo que Exacto, te pasa. O sea, ¿cómo exacto. tomas la decisión? Sí, 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 eso fue. Eso fue. Yo veo que hay un cambio, veo que hay mejoría, me gusta el cambio, me gusta cómo me siento yo, cojo seguridad, pero digo, yo quiero más, yo quiero, esto no es suficiente, Mm, ¿me entiendes? entiendo. Y, Y en el donde sí obtuve muchos resultados, bueno, ajá, resultados entre comillas, fue con el Facebook Parejas, ya te digo, porque yo pues no quería, porque digo, yo prefiero como toda la vida, sin aplicaciones y sin nada. Pero bueno, dije, pues mira, ya que estoy aquí en Facebook, pues voy a montarme un Facebook Parejas siguiendo los consejos que tú dabas en el podcast de cómo abrirte un Tinder, del Instagram. Pues me hago fotos chulas, hago una fotografía y me abro el Facebook Parejas. Y ahí sí que obtengo un montón, decenas de match, ¿sabes? En el Facebook Parejas, decenas. Pero también es verdad que luego, pues, ¿sabes tú lo que pasa? Que esas decenas de match, luego la mayoría se quedan en nada. Hay mujeres que no te contestan, otras, yo enseguida sí que me las pasaba al WhatsApp y sí que notaba que en el WhatsApp, pues al principio tenían mucho interés, pero luego enseguida perdían interés en mí. Y empecé pensando, bueno, lo de siempre, ¿no? Es que como son, es que están, mira que su vida, mira. Y luego, fíjate, aunque ya ahí empecé a pensar, ¿y no será que yo hago algo mal? O sea, ¿y no será que yo, ¿sabes? Ya empecé a pensar ahí, también por lo que tú decías en los podcasts, ya empecé a pensar, bueno, ¿y no será que digo un juego de texto malísimo? ¿Sabes? Yo cuando me planteo, digo, pues bueno, ¿qué hago? ¿Compro juego de texto? Digo, no. Digo, lo mejor es hacer el DTE y ya está.
Y entiendo que ya también había escuchado otros episodios con otros alumnos, ¿no? Y te había, o no Sí, había llegado. sí, sí. Había escuchado, claro que sí, algún episodio con otros alumnos. Al Parecía, principio, sí, tenía una expectativa así como demasiado milagroso. sí, al principio sí. Al principio, cuando yo escuchaba, como que no me lo creía mucho, ¿no? Al principio, ¿no? Cuando empiezo, digo, bueno, pues no será para tanto, ¿sabes? Al principio sí. Claro, eso es lo que también te quería comentar, porque cuando decides, vale, pues yo más que hacer el juego de texto, lo que sea, voy a meterme en el DT, tienes esta referencia, que entiendo que también en parte te pueden generar como una imagen de que parece que va a ser milagroso, tras, o no sé si hay algo que obviamente no te echa nada del todo porque acaba entrando, ¿no? Pero ¿qué es lo que te puede tener como una resistencia a entrar? Yo creo que un poco la resistencia a entrar vuelve a ser eso, de que tus creencias, ¿no? De cómo son las mujeres, de cómo tiene que comportarse un hombre. Entonces, pues, al principio, como que no te lo crees, como que te resistes, ¿no? Y yo creo que la resistencia es por eso, por tu forma de ver, por tu forma de ver las relaciones con las mujeres, pues como no encaja con todo eso que te están diciendo, pues no te cuadra. Y eso te hace pensar, bueno, pues estarán exagerando, ¿me entiendes? ¿Cuánta parte de milagroso hay en el...? O sea, porque claro, me llama la atención que diga, en parte podría pensar como demasiado asombroso esto, porque es algo que totalmente lícito de que todo el mundo pueda pensarlo. ¿Qué hay luego? Porque tú eres ahora uno de esas personas que está aquí en el podcast, ¿no? ¿Cómo es el proceso realmente? O sea, el proceso, cuando tú te pones manos a la obra, es muy gratificante, ¿me entiendes? Cuando tú te pones y echas para adelante y dices, venga, pues aunque yo sigo pensando así, aunque no me lo creo del todo, venga, pues voy a hacer esto, voy a hacerlo de esta manera, y enseguida ver los resultados, enseguida. Yo creo que es muy difícil que una persona que haga el DT y que se ponga a practicarlo, vamos, yo te diría que es altamente improbable que no obtenga resultados. Mírame a mí, yo soy un tío normal, de 50, físicamente pues soy normal, he sido una persona muy tímida, con los años me he ido espabilando, ¿no? Pero y ya está, y pues he hecho un poco en mi círculo, me he limitado eso, a los círculos sociales, pues a poner en práctica el DTE y ya está, y hacer un poquito de game casualmente y sobre todo a aplicarlo con esta chica con la que estoy. Y vamos, y el resultado es vamos, notas perfectamente cómo ella, pues, está más pendiente de ti, está más volcada en ti, está más tranquila. Claro, Es, no te diría milagroso, porque tú ves que no es un milagro, porque tú sabes todo el trabajo que hay detrás del truco, sabes lo que hay detrás de la magia, pero la magia se produce, ¿eh? La magia se produce y notas el cambio. Notas el cambio en ti, en cómo tú estás más tranquilo, estás más seguro, y notas el cambio en ella, cómo ella disfruta esa energía masculina que tú le das y que ella tanto necesita, notas, lo notas. porque en otras relaciones una de las cosas que suele pasar mucho es tener como una inseguridad, Sí, relaciones anteriores, ¿no? Bueno, me refiero a gente que puede llegar aquí o que puede escuchar esto, pues una sensación de que llega un punto en la relación donde estás más dentro de dándole vuelta al coco todo el rato y sintiéndote inseguro y no y parece como si nunca estuviera a la altura y tal. ¿Te reduce la inseguridad en este sentido? O sea, digamos que ahora con estas herramientas que tiene la relación contigo mismo mejora en el sentido de que te sientas más en tu sitio. sí, 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 por supuesto. Y realmente eso es lo principal, porque es así tú al sentirte tú más tranquilo, más seguro, más centrado. Al principio sí que te puedo decir que empiezas un poco sin creértelo del todo, ¿no? Sin decir, bueno, aunque yo sí al final, o sea, lo vi tan contundente, lo vi tan fundamentado, ¿me entiendes? O sea, veo la red pill tan bien fundamentada en lo que es la biología humana, Ujú. ¿no? En la evolución humana, que yo sí que lo vi claro. Digo, yo creo que sí que esto va a funcionar. Y efectivamente, pero claro, cuando tú lo aplicas y vas viendo, pues tú también estás más tranquilo, más seguro, estás más centrado en ti, porque también eso forma parte, ¿no? El DTE también consiste en eso, en tú centrarte en ti, en tus proyectos, en tus cosas, y estás más tranquilo, claro que sí. Yo creo que el principal beneficio es en uno mismo. Lo que pasa es que, claro, cuando tú desarrollas esa energía, esa masculinidad,
y tú coges confianza en ti mismo, pues eso realmente, eso enseguida se transmite. Se transmite en todo lo que haces, pero sobre todo a las mujeres, claro. Sí, y se ve, exacto, se ve reflejado ahí en esas relaciones. Otra parte Sí, importante que he dado antes es que decía, hombre, a ver, pues yo soy un tío normal y he aplicado esto, pues más o como he menos, pues podido. Sí. claro, en círculos sociales, en tener interacciones en el día a día de manera natural. No sé si tú cuando escuchaste el podcast o en ese proceso, o incluso ahora después del DTE o en el DTE, has podido estar en contacto con otro tipo de enfoque, porque a mí muchas veces la sensación que me da es como si parece como que tuvieras que hacer o cambiar mucho tu vida para poder conocer mujeres en este caso. Y al final es un poco lo que tú dices, es como todos tenemos círculos sociales, podemos intentar ampliarlo un poco y comportarnos de manera distinta y luego en tu día a día de manera natural surgen oportunidades. O sea, no hay que verlo como ese estereotipo que muchas veces se tiene de que parece que tienes que salir al centro de la ciudad y ponerte ahí a entrar a todo el mundo y hacer muchísimas cosas, sino que es más fluido. No sé cómo has experimentado tú esta parte, pero suele ser como más casual, más natural, más adaptarlo a tu vida y no tanto adaptar tu vida a esto, ¿no? Sí, sí, totalmente. Es que en el fondo son un poco las dos cosas, pero yo pienso que una persona media, normal, tiene vida social y tú de forma natural pues interactúas con mujeres. Entonces es tema de aprovechar esas oportunidades. Pero también, bueno, depende de cada caso. Yo también te digo que amplié mis círculos sociales, ¿no? Apunté a cosas, ¿no? A ¿Mm? actividades donde había mujeres. Pero luego también, pues, por ejemplo, pues, una cosa que yo, por ejemplo, mira, cuando empecé a escuchar el podcast, yo decía, estos tíos están locos. El supermercado, el tema Sí. del supermercado. Yo decía, ¿pero qué está diciendo esta gente? Pues el supermercado, pues realmente sí que hay, por lo menos, y yo te diría uno en concreto, porque hay un supermercado, no sé, ¿se puede decir el nombre, Dani, o no? O no lo Claro, digo, sí, y lo digo, ¿no? sí, Por ejemplo, en Mercadona tiene ahora unas zonas donde se come allí, donde es como una cafetería. es verdad. Y es un sitio ahí estupendo, de que tú estás por ahí comprando y aparece un grupo de chicas o de chicas y de chicos y le dices cualquier cosa, oye, ¿habéis tomado el zumo este? ¿Lo habéis probado y tal? Y resulta que luego ellas van como tú a comer allí, a comer en esa zona. Pues ya, con la excusa de que has pedido, de que le has dicho eso, pues te sientas con ellas. O sea que realmente sí, 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 ves que sí, que el supermercado se liga. Y eso que dicen que Mercadona es un sitio para ligar, pues sí, totalmente. Yendo con una actitud de estar abierto, de ser sociable, de hablar en general con todo el mundo, de que sea fácil entablar una conversación, Sí, no es muy complicado no, puedas tener, o sea, obviamente pues tienes que salir de tu casa, ¿no? Y tienes que claro, tener como, pero a poco que tú ya tengas como ciertas interacciones, puedes potenciar mucho la cantidad de opciones que se te pueden abrir porque tú ya vas con una actitud diferente, que es uno de los grandes cambios que muchas veces se plantea en el DTE y es como, joder, de primera noto un gran cambio de actitud y como si ahora de repente fuera muy sociable por haber cambiado tres cosas, que es simplemente pues esa energía, esa forma de claro, saber llevar las conversaciones, de saber cómo abrir esas conversaciones sin que queden raras o sin que queden forzadas, ¿no? claro. Luego otra cosa que me gusta del DTE es que es un método totalmente indirecto. Es una forma de abrir indirecta. Entonces, claro, nunca quedas como un salido, nunca queda muy natural, y es solo adaptarlo un poquito a cada contexto, pero lo puedes hacer hasta en el trabajo, lo puedes hacer. Es otra cosa que, bueno, que me gustó mucho del DTE, el ser tan indirecto, ¿no? Y tan progresivo, ¿no? Esa forma también de ir calibrando. Cada paso que das es una forma también de calibrar. Sí, porque si te fijas, gran parte o muchas de las cosas que hacemos, al final estamos cogiendo ideas, podríamos llamarlo así, o copiando, si queremos utilizar esa palabra, a cómo lo hacen ellas. Y ellas hacen las cosas de manera sutil. Normalmente una mujer no se te va a acercar y te va a decir como una burrada. A lo mejor se te acerca y te hace un comentario o te dice alguna tontería de lo que sea que esté pasando. Pues se trata de hablarle en su idioma, empieza por ahí, empieza por qué le entras o por qué empiezas la conversación con ella de una forma totalmente distinta a como la empezaría ella contigo. Porque ya ahí hay un primer cambio y también te estás exponiendo mucho más. Si tú entras directo, estás mucho más expuesto
a un rechazo que te hace, que pone a la persona más incómoda, a la persona que te rechaza, y te pone a ti en una situación mucho más vulnerable después. Porque te vas a sentir mucho peor que si hubiera empezado una interacción de manera indirecta, que la otra persona se siente más cómoda y que tú no estás tan expuesto ni tan vulnerable a lo que pueda ocurrir más tarde, ¿no? Exacto. Hmm. ¿Qué tipo de resistencia experimentas a la hora de aplicar cosas? Pues Porque al abrir, no, me has dicho que de tus, no. digamos, cuando salías tú ya Yo, o tenías... sea, yo el problema que tenía cuando antes del DTE, y que ahora tengo mucho menos, es, digamos, cómo luego mantener esa conversación, cómo no caer en el modo lógico, ¿sabes? Eso era lo que más me costaba, ¿no? Que luego ves que es facilísimo, porque fíjate, yo realmente sigo el mismo guión que he seguido siempre, que es con el típico modo lógico, ese interrogatorio, pero en vez de hacerlo así, pues lo haces jugando, sacas otro tema. Al final es las típicas preguntas, lo que hacías antes, como un friki, ¿no? De ¿a qué te dedicas? Pero en vez de preguntar a qué te dedicas, pues te pones a jugar, le vacilas un poquito, muy suave, vacilas un poquito, en fin, lo que vimos en el DT. Sí. Al final estás conociendo a la otra persona, o sea, Sí, ¿qué vas a hacer? Es mucho más bien el cómo lo hace muchas veces que... exacto, sí. ¿Qué tal la visión que puedan tener esos amigos de ti una vez que has pasado por el proceso? Pues Entiendo que el que te lo recomendó no ha pasado por aquí, no ha ¿no? pasado, ¿Vale? ¿Y no ha pasado. cómo te han visto ahora después? Hombre, pues me ven, pues primero ellos no es que solo sigan sin pareja, sino que tampoco tienen mucho resultado. Ellos siguen un poco, pues, en lo mismo, porque esto es así, Dani, si tú no te pones manos a la obra, si no actúas, si no haces un trabajo por cambiar tu manera de pensar, de actuar, pues sigues igual. Sigues en esa zona de confort, pero sigues más o menos como estabas. Hombre, este amigo que me recomendó la Red Pill, pues está mejor. Él está mejor porque el podcast, la Red Pill, ya te ayuda. Luego, si entras al DTE, pues es como multiplicar por 10. El DTE, yo lo veo que es como quitarte 10 años de ensayo y error. Ensayo y error. Una vez que tú conoces los fundamentos, necesitas mucho tiempo y mucho ensayo y error para interiorizar todo eso, esa forma de pensar y esa forma de actuar en consecuencia. ¿Entiendes? Entonces, es un poco multiplicar por 10. El DTE multiplicar por 10 o lo que es lo mismo, ahorrarte 10 años de Ujú, ensayo y error. O decirte algo, ¿no? O muchos años ujú. de ensayo y error. Y no les da que pensar a ellos, decir, hostia, aunque no digo de apuntarse o no apuntarse al DT, sino yo veo a este tío que se comporta de manera distinta, que es un poco, que tiene más iniciativa, que tiene un poco más de liderazgo, ¿no? Que ya lo tenía de antemano y que está teniendo una relación donde él está cómodo, donde él se siente seguro, que no tiene problemas en tener una conversación un poco más entretenida, más salida del modo lógico de ese típico interrogatorio. Y no hay una comparación ahí interna que yo entiendo que todos tenemos de ver a la persona que tiene al lado y de mirarte luego a ti y decir, hostias, a ver si me estoy perdiendo algo. ¿No debería de actuar distinto? ¿No se motivan, digamos, a hacer algo diferente? Lo que pasa, Dani, es que la gente, pues ya te digo, está muy cómoda y como está, y en el fondo no quieren cambiar. Pero bueno, hay gente que sí, ¿entiendes? Por ejemplo, este amigo, pues sí que tiene muchas ganas él tiene muchas ganas de entrar en el DTE, ¿sabes? Pero bueno, Pero luego hay el gente, otro más en como una zona de confort, ¿no? No se molesta. están más en una zona de confort. Luego también, estos amigos, por ejemplo, con los que yo salía este verano, pues ahora mismo, pues solo mantengo contacto con dos de ellos, pero que ellos tampoco me ven en el día a día el cambio, ¿sabes? Tampoco están tan en contacto con ese cambio. Y luego lo que tú dices a la gente, que la gente no está preparada, no, si tu mente no está preparada para asumir ese cambio, para ponerse manos a la obra, por mucho que tú le digas, yo le pasé el podcast a algunas personas y no, ellos siguen igual, siguen igual. Si es que si no estás en el momento, Exacto, es... Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Es como cuando te dicen siempre, cuando uno está fuera de forma o no te preocupa mucho por la salud y te dicen, deja de fumar, come ensalada, apúntate a un gimnasio. Te está diciendo. Y luego a lo mejor pasa algo en tu vida y dejas de fumar y comes sano y te apuntas al gimnasio
y de repente dices, ¡buah, esto es revolucionario! Es como, bueno, pues es lo que te llevan diciendo toda la vida que Sí, hagas. Somos tan cabezones todos, ¿eh? A todos nos sí, pasa en cualquier campo. Somos tan, pues eso, queremos ser nosotros los que tomemos la decisión, creemos que en nuestro caso va a ser diferente, creemos que nadie sabe más que nosotros o de nuestra vida, pero al final, y más como hombre, los problemas con las mujeres han existido siempre. Me hace gracia que últimamente parece que como si hubiera más problemas, que no digo que no haya más, ¿no? Pero me refiero, como si esto fuera algo novedoso, de que fuera un problema, y es como, bueno, a ver, yo creo que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tal, seguro que tenían el drama en casa, que no sabían cómo gestionarlo, que a lo mejor, pues sí, el estilo de vida era distinto, que sí, que tenía a lo mejor más autoridad en ciertos aspectos, vale, pero lo de tener mejores relaciones con las mujeres o tener problemas con ellas, o ellas contigo, es lo más viejo que hay, te diría. Entonces, el encerrarse en pensar que no, sí, mi caso es distinto, mi caso es tal, es como, bueno, yo creo que ya estamos en un punto donde todos los hombres vamos a sufrir, digamos, ciertos problemas claro, en el vida en general y en particular con las mujeres. Pero tú, yo y todos. La historia claro, no es, todos vamos a tener ese problema con la tía. La historia no es no tenerlo, sino cómo lo afronta para que sea más fácil para ti llevar una relación, que ella esté cómoda, que tú te encuentres seguro, que tú estés como, digamos, como con cierto control de la situación, porque ya digo, todos vamos a tener que sufrir, por así decirlo, ¿no? La palabra no me gusta, pero bueno, o experimentar el drama, o la discusión, o la sensación de que no te entiende, o la chica que te dice que parece que es que no la estás escuchando, y dices, pero si no hago nada más que escucharte, ¿cómo que no te estoy escuchando? O que le aportes la solución y no le valga, si eso es súper antiguo, si eso existe siempre. La historia es cómo lo afronta, y para tú tener esas herramientas tienes que primero tomar conciencia de la situación y, como tú bien dices, estar abierto al cambio o a probar cosas distintas o a querer salir un poco de esa primera persona donde siempre nos metemos, ¿no? claro. Luego también muchas veces es cuando tocas fondo. Muchas personas, la mayoría de las personas, solamente se lanzan y se ponen manos a la obra cuando tocan fondo, ¿no? Cuando tienen una crisis, en este caso, pues sería una crisis, ¿no? En su relación, ¿no? De hecho, pues muchos, yo incluso, ¿no? Pues hemos llegado aquí después de, pues yo, por ejemplo, un divorcio y después de una relación larga, ¿no? Que terminó mal, ¿no? Entonces es cuando tú tocas fondo, cuando muchas veces, y hasta que no se nos pasa, las personas no reaccionan. Porque, como digo, guardando siempre privacidad y sin tener que entrar en detalles personales, fue un mal divorcio. Fue el típico divorcio malo, ¿sabes? O sea, después de 20 años de estar con esa persona, con una hija que ahora tiene 14, el típico divorcio con denuncia instrumental de por medio, ¿sabes? Muy malo. Un divorcio donde ella se queda la custodia y la casa común pues se queda ya con la utilización de la vivienda. Yo estoy meses sin ver a la cría porque muchos sabéis ya cómo están las leyes aquí, que actualmente basta con que te pongan una denuncia, aunque luego esa denuncia se archivó, ¿no? Pero ahora automáticamente pierdes la visita. Entonces fue un divorcio muy complejo. Es que a nivel estratégico tienen muchas herramientas para poder ponerse muy a su favor el divorcio, ¿no? Algo que debería ser, pues bueno, pues que los dos tengamos herramientas no para que si tengamos que tener un desacuerdo, yo tenga que quedar muy mal parado y tú muy bien parada, sino que podamos salir los dos, y en este caso, y en muchos casos los tres, o los que hayan los miembros de la familia, lo mejor parados posible. Pero yo muchas veces veo que a día de hoy es como, joder, es que hay demasiados instrumentos legales que son legales porque lo dice la ley, porque luego tú lo miras con dos dedos de frente y dices, esto de legalidad tiene poco, porque se puede utilizar un montón de estrategia, como digo, para, bueno, pues para hacer un poco lo que te dé la gana con la situación, y la idea no debería de ser esa. Pero bueno, eso luego entiendo que en esa siguiente relación y esa posterior ruptura que hay ahí, también es chunga en este sentido. O sea, ya no en un sentido legal, ¿no? Pero sí en un sentido de emocional quizá, ¿no? Sí, exactamente. En un sentido emocional sí es una ruptura mala porque la relación se va deteriorando y entonces, pues bueno, ella cada vez pues está más a disgusto, tampoco sin entrar en muchos detalles, pero ya sabes, la betadización, ella cada vez pues me hace más test, cada vez monta más dramas y ya al final de la relación me reconoce
bueno, pues que hay un orbitador, ¿sabes? Y nada, pues al final la relación, ella me deja a mí y bueno, yo creo que no estaba con el otro, digamos, pero enseguida, pues muy probablemente con ese orbitador que tenía y tal, pues enseguida empieza otra relación. Si es que no la empezó antes, ¿sabes? Si es que ya sabiendo lo Entiendo. que sabemos, Dani, Es que es tal cual, entiendo perfectamente la situación. De hecho, fíjate, porque se me venía una pregunta a la mente, porque has dicho muy bien, ojo, por lo que todos hemos sufrido o hemos experimentado, me gusta más la palabra experimentar, lo de los test, ¿no? Me empiezo a hacer test, me empiezo a hacer dramas, tal. Todos sabemos lo que es un drama. Pero yo muchas veces me pregunto, porque antes de conocer todo esto, antes de escuchar los podcasts y tal, no llamas test a eso. ¿Qué nombre le pones a este tipo de cosas? vamos a hacer, yo tampoco me gusta verlo como un test, ¿entiendes? Porque a mí no me gusta verlo así. Pero bueno, yo utilizo esa palabra porque es la jerga que nosotros usamos y en cierta manera es un test, ¿no? Que ella te hace inconscientemente porque sabemos lo que la hipergamia y cómo ellas son máquinas de seleccionar, ¿eh? Solo tienen una bala y esa bala luego hay que cuidarla 9 meses y luego y luego después de los 9 meses de cuidarla, ellas tienen que sacarla adelante, ¿vale? Pero al principio, eso que tanto te producía, que decía, "Buah, este drama que me monta, esto que tal", que yo no sabía entonces ni qué era antes, pero que decía, esto no es justo con yo lo que estoy haciendo, tal. Esa victimización, pues precisamente la red PIC y el DT te ayuda a salir de ahí, te ayuda a salir de ese rencor y de esa victimización porque ya comprendes qué hay detrás y comprenden que las mujeres son así y que tienen que ser así, porque por eso la especie ha llegado Ujú. a donde por eso hemos llegado a donde hemos llegado. Porque nosotros hemos repartido material genético a diestro y siniestro y ellas han seleccionado y las que han seleccionado bien, pues la descendencia ha seguido para adelante y las que hay ahora, que son el resultado de esa evolución, pues tienen que ser así y por suerte son así. Claro, para que todo esto hubiera podido prosperar. Si es que al final todos estos detalles, dramas, estos rollos, forman parte de cómo, de esa naturaleza, igual que nosotros tenemos la nuestra. Pero a lo que iba un poco es, ¿cómo le explicarías a alguien lo que es un test sin entrar en esta explicación, digamos, tan profunda, sino, o cómo denominas, porque yo muchas veces me lo planteo, si yo no sé nada de esto y yo estoy en casa y veo que, claro, yo diría, ya me está haciendo un test, pero si yo no sé esto, ¿qué nombre le pondría yo a ese Yo, comportamiento? mira, yo le voy a explicar de dos formas. Mira, por un lado, digamos que nosotros, bueno, realmente en todas las personas yo creo que están las dos energías, la energía masculina y la femenina, pero nosotros como hombres predomina la energía masculina y las mujeres heterosexuales buscan en ti esa energía, Ujú, aunque ellas tienen también esa energía masculina, pero ellas necesitan esa energía y lo que les gusta a ellas es sentir cómo fluye esa energía desde ti hacia ella, ¿no? ujú, Entonces, el test es eso, el test es una petición ella te está pidiendo que sea su nombre, te está pidiendo que le des esa energía que ella tanto le gusta como mujer, pues es eso. No tienes por qué verlo como un test, tienes que verlo como una petición de esa energía masculina que a ella le gusta y ella quiere que tú se la des. También 100%. también lo puedes ver desde el punto de la biología evolutiva, digamos que todas las especies tienen un ritual de apareamiento barra emparejamiento, todas las especies. Entonces, la especie humana también, aunque eso no se quiere admitir, eso se oculta porque partes de ese ritual no están socialmente bien vistos, entonces tú desconoces ese ritual, incluso te han enseñado que hacer lo contrario, pero igual que el pavo, cuando la pava da un saltito, pues el pavo tiene que abrir la cola, entonces si la pava da el salto y el pavo abre la cola, pues la pava se queda prendada del pavo. Ahora, como el pavo no abra la cola, pues dice, pues ¿esto qué es? ¿Y qué está pasando? Y es que es así, Ese ritual, como sí, bien dices, que se espera por la otra parte, igual que tú por tu parte esperas una serie de cosas, ella también. Es muy curioso esto de, pues un poco como de engañados nos tienen, ¿no? En ese sí, sentido. total, Joder, totalmente, al final cada uno buscamos en la otra parte, pues esto, ¿no? claro. Es algo inconsciente realmente. Tú no te pones a pensar, mira, yo quiero una mujer femenina, cariñosa. No, eso es que es innato en ti, es innato en ti. Pues en ella igual.
es algo inconsciente. Luego puedes racionalizar y según la convención social, pues decir lo que te dé la gana, pero la base biológica está ahí. ¿Qué diferencias notas ahora que entiendes toda esta base biológica y todo y le puedes poner nombre a las cosas en esta nueva relación que tiene ahora con respecto a las relaciones de antes, ¿no? Bueno, pues que han salido como han salido, como nos comentaba antes. ¿Qué diferencias pueden ser que te resulten pues Yo destacables? llevo con ella pues 5 meses apenas y, o sea, la diferencia que noto es que cada vez ella está más volcada. Ella cada vez está más tranquila, más relajada, más pendiente de mí, más contenta. Yo muchas veces, lo que te he dicho antes, creo, digo, esta mujer, digo, qué tranquila es, qué pocos test o qué sencillitos son de pasar, ¿no? Que estén más suaves. Pero luego pienso, digo, no, digo, a lo mejor es que yo sé cómo pasarlos. Entonces, claro, hemos ido de más a menos, ¿entiendes? O sea, hemos ido de más test. Es un poco también lo que noto, que la relación, igual que otras relaciones fueron cuesta abajo, o sea, en una espiral hacia abajo, cada vez a peor, pues esta, primero yo no la vi tan fantástica, aunque es una mujer, pues eso, más de 10 años, es más joven que yo, 10 años, un poco más, muy atractiva, pero ya de entrada no la ves tan maravillosa, porque ya ves las cosas de otra manera. Y la relación cada vez te diría que va a mejor. Claro, que es un poco que debería de pasar, entre comillas, ¿no? Con las relaciones, que al final, a medida que vas evolucionando en la relación y se va madurando eso, estemos más unidos, más conectados, Sí, sintamos por lo menos más equipo. Y exacto. muchas veces lo que es lo contrario, porque dependes de una atracción inicial que Mm, muchas veces no saben generado, y luego es todo, lo ha dicho bien, es como cuesta abajo. sí. Porque, bueno, pues eso, un fogonazo al principio de cierta atracción que luego no se mantiene, no sabemos cómo mantenerlo y luego empiezan los conflictos, las diferencias, el tal. Y cada vez sientes que eres más rival quizá y menos equipo. Y en este caso, pues vale, sé por qué se ha producido la atracción, sé cómo mantener esto y sé cómo ir gestionándolo de manera que esto evolucione pues más progresivamente y más favorablemente y siempre de una forma hacia arriba, ¿no? Hacia la unión de los dos. Sí, Obviamente, todas las relaciones están sujetas a que puedan ir mal en algún momento y que también nosotros podamos leer esas señales y tomar decisiones. sí. Pero, joder, ya cambia bastante la historia. Hace poco tenía en mentoría a una, de hecho grabaré también con el episodio, una persona que entraba en un punto muy crítico en su matrimonio, tan crítico que se empieza como el proceso de divorcio, con hijos y demás. Y una de las cosas que me destaca es que dice, yo cuando le cuento a mi amigo cómo se ha llevado a cabo el divorcio, me dicen que no le estoy dando el valor que le tengo que dar al proceso porque soy de los pocos que se puede dar con un canto en los dientes de lo bien que ha ido, de que ha sido en los términos mutuos, de que no ha habido, pues esto, instrumentalizaciones de querer impedir que se podían haber hecho. Ujú, No ha habido ninguna discusión, la casa se ha vendido, se ha repartido. Claro, y no es consciente muchas veces de que gran parte de esa gestión, o es consciente porque sus amigos se lo dicen, pero gran parte de esa gestión nace de que empiezas a actuar distinto ya. claro. Y ahí es donde cambia también incluso el proceso. No digo que te vaya a salvar de que a lo mejor, pues eso, a nivel legal tiene las herramientas para hacer lo que quiera, ¿no? Pero sí que pienso que va a amortiguar mucho el cómo tú gestiones una ruptura, incluso si te tuviera que venir. Claro. No sé qué piensas. Sí, sí, no, por supuesto. Quiero decir, no es que tú vayas a tener una relación maravillosa, pero siempre vas a gestionarla mejor. Sí, siempre vas a gestionarla mejor porque la vas a gestionar desde otro lugar, desde otra perspectiva, ¿entiendes? Entonces, ya ella no es esa tabla de salvación, ya no es la única, ya no es la elegida, ya tu felicidad no depende de ella. Tú y tu forma de actuar es la causa. Entonces, claro, ya estás en otro lugar. Y efectivamente, siempre no es que, quiero decirte, tampoco te digo yo que la relación con esta chica vaya a ser siempre maravillosa, ni después de las relaciones con la mujer van a ser todas estupendas, y todo maravilloso, no, pero tú siempre vas a tener ahí una serie de herramientas porque que te van a ayudar a gestionar cualquier situación. Entonces lo haces más tranquilo, te da igual porque tú ya sabes cómo generar atracción, sabes cómo. Entonces, pues seguimos en equipo y todo maravilloso. Pero si no viene a ti, pues nada, pues amigos, están amigos y ya está. Y tú por un lado y yo por otro. Al final es que es una forma de vivir las relaciones
¿cómo diríamos? Como más desde el amor propio, ¿no? Incluso. Sí. Tú te quieres más a ti mismo, has desarrollado potencialidades tuyas, has desarrollado una confianza en ti mismo, que eso luego tú lo transmites a la gente y sobre todo a tu pareja. En el caso de que estés en pareja, transmites esa seguridad, esa tranquilidad. Ujú. Pero primero es para ti. Esto es un curso, el DT es un curso de desarrollo personal, de crecimiento personal. Lo que pasa es que es un curso que es de los pocos que es sobre las relaciones. No es un curso como puede ser de meditación, ¿no? Que tú meditas tú solo, no, no. Esto es un curso de cómo comportarte, sobre todo de cómo comportarte con las mujeres. Y eso es muy importante para el ser humano, porque somos seres sociales. Nuestra felicidad depende en gran medida de nuestras relaciones. Vale que la felicidad depende de ti mismo, pero si tus relaciones son un desastre, pues ya me dirás. Entonces, es lo bueno que le veo, ¿no? Que es un gran curso de desarrollo personal y que trata sobre relaciones, sobre todo sobre las relaciones intergénero, ¿no? Sobre las relaciones con las mujeres, pero en general Ujú. también de tu manera de relacionarte con todo el mundo. Lo puedes aplicar luego a hacer un método tan indirecto, lo puedes aplicar siempre, en cualquier momento. Sí, En de vez de acuerdo. calibrar el interés sexual sentimental que una mujer tiene en ti, pues calibras el interés que realmente esa otra persona, ese compañero tuyo, por ejemplo, tiene en hacer esa actividad que le estás proponiendo, o calibras si realmente tiene interés en saber el libro o en que le pases el artículo, ¿me entiendes? En vez de coger y decirle, venga, pues pásame tu teléfono que te voy a pasar el libro, te voy a pasar el artículo, ¿no? Pues en vez de eso, pues haces el cierre, como vimos en el DTE. Entonces tú ves, calibras el interés. Mira, antes comentabas que había hecho cursos o formaciones de desarrollo personal. Sí, En alguna de ellas, porque justo se me venía a la mente esta pregunta, ¿en alguna de ellas hablaban de cómo gestionar no, relaciones, aunque sea indirectamente? En ninguna, no tocaban esa parte. Lo decía porque a veces pasa o sé que a mí mismo me ha pasado cuando he hecho ese otro tipo de alguna otra formación, que como que indirectamente se suelen tocar relaciones, a veces, y veía una gran diferencia. Era por saber si había bebido, digamos, o visto o conocido de otro enfoque menos metido en el sector de las relaciones, por saber si había visto algunas diferencias ahí. entonces sí que he hecho cursos que te hablan de las relaciones y que el enfoque funciona, pero ten en cuenta que son enfoques que omiten todos estos fundamentos de la biología evolutiva, ¿no? Digamos que esto es una pieza muy importante. Cuando tú te relacionas sobre todo con una mujer, esta es como el motor un poco, ¿no? Como tú muchas veces nos hablas del coche, ¿no? Del funcionamiento del coche, ¿no? Pues si las relaciones humanas es el funcionamiento de un coche, pues si a ti, digamos que no te hablan de cómo es el motor del coche y qué cuidado hay que darle a ese motor, y no solo eso, sino que te dicen con respecto a las mujeres, pues tú hazle este cuidado, hazle este mantenimiento, que es contrario, es, es justo lo contrario de lo que tienes que hacer, pues claro, pues figúrate, pues Claro, es como si te dicen, obtienes muy poco avance, ¿sabes? te dan las llaves del coche y te dicen, échale gasolina, y resulta que es diésel. Exactamente, exactamente. Yo, por ejemplo, mira, yo he hecho cursos de la escuela de niveles de conciencia, de David Hawkins, he hecho cursos bueno, pues he hecho cursos con Miguel Navarro, muy chulos, ¿sabes? Gana 4 horas diarias, Servo superior, cursos muy, 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 muy potentes, pero claro, todo este aspecto de las relaciones humanas no lo abordan, o si lo abordan, digamos que la perspectiva que ellos tienen, que es válida también, pero no tienen en cuenta esta realidad. Entonces, claro, cuando te pones a interactuar con mujeres, pues no. Todo esto, todo este mundo de los niveles de conciencia y todo eso, en parte, ¿no? Parece como que es una manera muy abstracta si te lo quisieras llevar al tema de las relaciones. Y ahí, no digo que no tenga, como tú bien dices, ¿no? Ese enfoque tiene su cabida en un momento determinado. Pero a nivel de atracción, como decimos, no esa primera parte, ¿cómo casas una cosa con la otra, ¿no? Que parece que es mucho más emocional, ¿no? Ese enfoque de esos niveles de conciencia. O sea, a nivel de atracción te sirve poquísimo.
porque a nivel de atracción es el ritual. Tú tienes que conocer, digamos, el ritual, las normas, las reglas de la atracción. Y si tú no conoces eso y lo interiorizas, y para interiorizarlo tienes que practicar. Y practicas y ves que sí funciona. Entonces lo vas interiorizando. Pero ese es el problema, Dani. Digamos que, por ejemplo, los niveles de conciencia, el meditar, el dejar ir, pues es fundamental y es muy importante para tú evolucionar. Pero cuando ya te metes en este tema de generar atracción, pues ya me dirás tú cómo vas a generar atracción. Si, si cuando la pava da el salto tú no abres la cola, ya me dirás tú a mí cómo vas a generar atracción. Es que es imposible. Me gusta esa metáfora del pavo como pone. Em, por ir cerrando, una de las cosas que me gustaría también sacar es cuál sería ese mensaje que tú le darías a tu yo, digamos, de no escuchar este tipo de cosas, ¿no? O a esa persona que le pasan este episodio o este podcast o este contenido y de primera dice, uy, ¿esto qué es? ¿Qué me está pasando? Que es hombre alfa ya me suena, ya me huele mal. O que le podría dar a entender de, oye, a ver, aquí quizás sí hay algo más de lo que parece. ¿Sí, no? ¿Qué le diría, no? Pues bueno, yo le diría que mire sus resultados y que si no son satisfactorios y quiere mejorar, porque se ponga manos a la obra. Y lo segundo que se ponga manos a la obra. Y lo segundo que le diría sería que vacíe la mente. Que precisamente si te va mal en las relaciones, en el aspecto que sea, en el aspecto que no ligas, en el aspecto que luego la relación enseguida es un desastre, pues es porque hay una serie de creencias y de conductas que no son adecuadas. Entonces, aunque sea doloroso, pues hay que soltar todo eso, vaciar la mente y ponerse a trabajar y a remangarse y venga, pues voy a probar, venga, a ver. Eso es lo que le diría a todas esas personas, a mi yo pasado, y también diría que aunque muchas veces se está escuchando el podcast y parece que es todo, pues eso, ligar y no. Esto es un tema de desarrollo personal y de tú sentirte mejor y desarrollar tu masculinidad, tu energía masculina. Pero cuando tú haces eso, pues te sientes mucho mejor. Pero no solo eso, sino que toda la gente que te rodea, pues se siente mejor. Y las mujeres están más contentas, le gusta más estar contigo. Y digamos que ese bienestar que tú sientes, pues se lo transmites. Esa energía masculina que ellas tanto necesitan, aunque ahora les estén diciendo que no, subliminalmente, pues Ujú. cuando ellas la reciben, pues se sienten muy, no solo atraídas, sino pues se sienten agradecidas, se sienten bien contigo, y sobre todo tú, pues cada vez te sientes mejor contigo misma. Mm. Creo que es una forma de hacer que la otra persona se sienta satisfecha y tú sentirte satisfecho, cada uno en el rol Exacto. que natural tendemos a querer ocupar, ¿no? Pues te agradezco muchísimo esta experiencia que nos cuentas y de aquí pueden sacarse un montón de reflexiones interesantes. Y nada, te doy un fuerte abrazo. Muchas gracias y un fuerte abrazo, Dani. Venga, y sigue adelante, ¿eh? Sigue con el proyecto. Bien, compañero, espero que esta conversación te haya aportado un punto de vista distinto y ahora quiero pasar a las 3 reflexiones que traigo para ti. Antes de eso, te recuerdo lo que te dije al principio, que si te estás preguntando por dónde empiezas en este contenido que estás escuchando, ¿no? Que hay muchos episodios, pero quieres empezar por un lugar en específico, mi recomendación es que empieces por el enlace de debajo de este podcast. Es un curso gratis. Lo haces y ese es tu punto de partida. Y luego ya a partir de ahí ya hablamos si quieres. Pero primero yo haría ese curso gratuito. Simplemente haz clic ahí y lo recibes adaptado a tu perfil, ya sea que estés soltero, en una relación o casado o volviendo al mercado incluso. Dicho esto, vamos a las 3 reflexiones. La primera, mucho del parálisis, o bueno, mucha de la parálisis que los hombres tienen con respecto a iniciar conversaciones o a iniciar algo con las mujeres, se debe a la resistencia que tienes a soltar tu identidad anterior. Vamos a ver. Este contenido duele tanto al principio, pero no porque ataca tus ideas, que quizá también las desafía cuanto menos, sino porque ataca a la persona que tú creías o que tú eres y en la que llevas tanto tiempo invertido. Este episodio, esta conversación, refleja perfectamente algo que viven muchos hombres cuando descubren esto por primera vez. Porque muchos de ellos no sienten, algunos sí, pero muchos de ellos no sienten alivio al principio. Lo que sienten es como un ligero rechazo, una cierta incomodidad, incluso a veces rabia,
sensación como de que algo por dentro se rompe. Y ocurre porque, claro, el problema no es de información, no es intelectual, es un problema identitario, es de tu identidad. Este alumno lo verbaliza muy bien a lo largo de la conversación. Dice, claro, yo me consideraba un buen chico, hacía las cosas bien. Y ese es precisamente el núcleo del conflicto. Porque si durante años has construido toda tu identidad alrededor de ciertas creencias, donde, bueno, lo que tú consideras ser atento, lo que tú consideras ser comprensivo, el tender siempre a priorizar la relación, el estar más pendiente de ella que de ti mismo, el ceder continuamente con tal de, bueno, hacer ese esfuerzo extra, esperando que ella lo valore, al final, en definitiva, al hacer lo correcto, tú has invertido durante años en esa identidad que está construida en base a esas creencias. Claro, pues desde esa lógica, ¿tú qué es lo que esperas? Pues esperas lealtad, esperas amor, esperas atracción, esperas estabilidad, esperas que de alguna u otra manera te compense por esos esfuerzos que tú estás haciendo extra para poder sostener esa relación. Pero claro, ocurre todo lo contrario. Entonces, cuando la relación se rompe, y muchas veces, y específicamente cuando actúas desde estas creencias, la ruptura es escandalosa, pues tú no entiendes nada. No entiendes nada porque en tu cabeza dices, joder, pero si lo estoy haciendo todo según los cánones, según mandan los cánones, según dice el libro. El problema es que ese libro ya está fuera de fecha, está totalmente caducado y ya no sirve. Han cambiado el libro. Y ahí es donde este contenido te explota directamente, porque te obliga a aceptar algo bastante incómodo, y es que puedes estar haciendo exactamente todo lo que te han enseñado y aún así que la relación no funcione. Porque quizá todo lo que te han enseñado y todo lo que llevas tiempo invertido de cómo son las relaciones no es cierto. Eso es un choque fuerte. Por eso, este compañero describe la sensación de escuchar el podcast como parece que había una cámara, parece que tenía una cámara dentro de mi casa. Hombre, claro. Bueno, no tengo ninguna cámara, ¿no? Pero me refiero. Empiezas a conectar los dramas, los cambios de actitud que le veía a tu mujer, la pérdida de deseo, cómo tiene sentido con lo otro, los comportamientos desafiantes que van apareciendo en la relación, primero como si no pasara nada, pero luego como si ya son más molestos, conflictos crecientes. Claro, por primera vez todo empieza a tener sentido porque le ponen nombre y apellido a todo lo que has vivido. Por eso, la mayoría de hombres no rechaza este tipo de contenido porque sea absurdo. Lo rechaza porque aceptar que este contenido tiene sentido implica aceptar algo peor, que llevas años equivocado. Y eso a nadie le gusta. A nadie le gusta reconocer eso. Porque entonces aparecen automáticamente después unas preguntas bastante dolorosas. ¿Y si ha sido mi culpa? ¿Y si fui yo quien rompió la relación? ¿Y si hubiera sabido yo esto antes? Y claro, por ese camino, mal. Porque claro, ¿y si yo hubiera elegido los números de la lotería diferentes que justo son los que ahora viendo el boleto premiado ya sé que tocan? Es que así tú no puedes vivir tu vida con el ¿y si yo hubiera hecho ahora que sé todo? Eso punto uno. Pero punto dos, al final esto te obliga a desmontar una identidad completa por la que llevas probablemente, en la que llevas probablemente años invertido. Por eso el alumno insiste tanto en hay que vaciar la mente. Es que hay que vaciar la mente, porque mientras sigas aferrado a tu identidad antigua, ni puedes cambiar ni puedes actuar diferente. Por eso muchos hombres quieren mejorar sus relaciones, pero quieren mejorarlas sin cuestionar la forma en la que entienden las relaciones. Eso es imposible. Porque para que haya un cambio tiene que haber un cambio, se tiene que notar algo diferente. Y el cambio real no viene porque aprendas 4 técnicas. Si es que las técnicas es lo de menos. El cambio real empieza cuando aceptas que tu manera de entender a las mujeres y las relaciones con ellas quizás está equivocada. Y eso duele, pero también te libera, porque por primera vez empiezas a entender que a lo mejor tiene una explicación todo esto. Más allá de la explicación rápida que te dan tus amigos de, bueno, sí, es que esa mujer, a lo mejor hay otra explicación. Con esto pasamos a la segunda reflexión, y es que la mayoría de los hombres tienen un problema de pasividad. Es decir, muchos hombres no fracasan porque no puedan generar oportunidades, fracasan porque nunca actúan. Esta reflexión me parece una de las más jugosas del episodio, verás. Muchos hombres creen que su problema es el físico, el dinero, el estatus, el no saber la frase perfecta que decir, pero este alumno y otros muchos, y la realidad, demuestra algo que es mucho más simple. En el caso de este compañero, cuando él y sus amigos salían,
todos escuchaban el podcast, todos hablaban de la teoría, todos comentaban los conceptos, pero cuando llegaban al sitio nadie hacía nada. Era él el que tenía que iniciar una conversación. Y esto resume perfectamente el gran problema a día de hoy, la pasividad. Hombres que viven eternamente preparándose, pero nunca actúan. Esperando a sentirse listos, tener más confianza, tener la frase perfecta, tener el momento ideal. Y mientras esperas, pues la vida te pasa. Y hay algo interesante, especialmente interesante, en el compañero con el que hablamos hoy. Y es que, claro, él no era perfecto, no tenía un juego espectacular, no iniciaba conversaciones de manera asombrosa, no sabía mantener a veces bien las conversaciones, pero hacía algo que lo diferenciaba absolutamente de todos sus amigos, que tomaba iniciativa. Solo con ese detalle ya lo colocaba automáticamente por encima de los demás. ¿Por qué? Pues porque la realidad es que la mayoría de los hombres no pierde oportunidades porque no sepa generarlas. Sí sabe generarlas, el problema es que no lo intenta. Además, en el caso del compañero luego ocurre algo más potente. Que si encima tiene iniciativa y luego entra al DTE, si es un tío proactivo como ya lo era antes, cuando empezó a escuchar los podcasts, cuando entra al DTE y empieza a añadir pequeños cambios, ¿qué ocurre? Pues resultado. No magia. Resultado. Resultados con una toma de acción y con una toma de acción sobre una base acertada. ¿Y eso qué demuestra? Bueno, pues eso demuestra que la atracción no está tan lejos como muchas veces piensa. Simplemente la atracción se te ha escondido detrás de excusas. ¿La realidad cuál es? Pues que muchos hombres consumen contenido de seducción igual que se consumen contenidos de motivación. Para sentir que avanzan, para sentirse importantes, para recrear en su mente conversaciones con mujeres y decir, oh sí, ya mañana voy a salir, voy a darme una vuelta y voy, y luego no haces. Y luego no avanza. Por eso en el programa de TE se aceleran tanto los procesos. Aunque hay gente que le cuesta igualmente tomar acción, porque no es fácil, pero se acelera infinitamente. En 8 semanas que dura el programa es que se acelera, que es una brutalidad, porque te obliga a salir de la teoría, te obliga a exponerte, te obliga a actuar aunque no te sientas preparado, te encuentras en un entorno donde la gente se está animando a hacer cosas y ahí es donde ocurren los cambios. Así que claro, para todos aquellos que están obsesionados con mejorarse, pero que no actúan, a todos aquellos que simplemente analizan, piensan, consumen contenido pero no actúan, hombre, a ver, recuerda una cosa, el problema rara vez es que no puedas. El problema es que llevas años evitando exponerte. Y hasta que tú no rompas eso, nada va a cambiar. Como si quieres escucharte 500 episodios que próximamente llegaré al número 500. Entonces, bueno, pasamos con esto a la tercera reflexión. La tercera reflexión es que las relaciones mejoran cuando dejas de necesitar que llegue una chica a tu vida para salvar tu vida. La atracción cambia completamente. La atracción que eres capaz de generar cambia completamente a mejor cuando tu felicidad deja de depender de esa mujer y de esa relación. Esta probablemente es una de las reflexiones más maduras del episodio, porque el alumno describe perfectamente la diferencia entre atracción y necesidad. Nos cuenta que sus relaciones anteriores iban en espiral hacia el fracaso. Y acababa sintiendo inseguridad, necesidad, conflictos, dramas. Claro, el problema no era solo la otra persona, sino que la visión que él tenía acerca de las mujeres y de sus relaciones con ellas era una visión que hacía que la relación con una mujer para él se convirtiera en su fuente principal de validación personal. Si la relación va bien, yo soy válido. Si la relación no va bien, es que no valgo nada. Si las mujeres me hacen caso, es que yo soy la hostia. Si las mujeres no me hacen caso, es que soy una mierda. Disculpad las expresiones, pero para que me entendáis. Claro, si además de eso, tu fuente de seguridad emocional es una relación, si además de eso tu centro vital y tu centro de estabilidad es la relación o esa mujer, claro, cuando pasa eso es que irremediablemente vas a actuar desde el miedo. Miedo a perder tu todo, porque es que es tu todo. Miedo a no gustar, porque te sientes que no eres válido. Miedo a que la relación se enfríe. Y desde ahí ya está todo el fracaso servido, porque los comportamientos que te llevan a sobreinvertir en una interacción nacen de ahí. Los comportamientos que te llevan a mostrar necesidad nacen de ahí. Los comportamientos que te llevan a negociar y a ceder con tus propios límites con tal de contentar a la otra persona nacen de ahí. Y claro, eso te lleva a que desarrolla una sensación de ansiedad continua
porque no paras de mirar esa relación cada 5 minutos como el que chequea el móvil a ver si te han escrito, pero tú mirando la relación porque tienes que comprobar que todo va bien. Porque si no va bien, tienes que andar apagando fuegos. Claro, es que eso no es vida. Sin embargo, ¿qué le pasa al compañero ahora? Algo totalmente distinto. Ahora ya no mira a esa mujer como que es la elegida que ha venido a salvarle. Todo lo contrario. Y no significa que no disfrute de la mujer con la que está. Todo lo contrario. Significa que ahora sabe cómo disfrutar manteniendo su atractivo. Y desde ahí cambia todo completamente. ¿Y qué nos dice? Parece que es súper tranquila esta mujer. Parece que es que no hace test. Hombre, a lo mejor no es que ella haga pocos comportamientos desafiantes, sino que yo sé ahora cómo gestionarlo. Ese es el cambio. No es que desaparezcan las dinámicas, no es que siempre te tocaban mujeres tóxicas y ahora de repente encuentras una mujer de, entre muchas comillas, de calidad, que esto ya parece un chiste. No. Simplemente lo que desaparece, lo que ha cambiado, es tu necesidad, tu miedo a perder, la sensación de que parece que esa es la pieza del puzzle que te faltaba. Cuando eso se va, lo quitas de la ecuación y obviamente tienes unas herramientas para aprender a gestionar los conflictos que te surjan, ya está. Ya vas a estar en una relación con más calma, que no quiere decir que no tengas problemas, pero más calma, con más seguridad, con más control, porque ya sabes porque no te juegas todo a una carta. Por eso muchos hombres creen que que una relación sana consiste en encontrar una mujer que no dé problemas, pero eso no existe. Las fricciones entre hombres y mujeres sí, de siempre han estado. Desde que eres pequeño y juegas en el patio del colegio, hay fricción entre niño y niña. La diferencia es cómo gestionas esas fricciones, porque cuando tu autoestima depende de ella, tu felicidad depende de ella o de la relación, y tu estabilidad depende de ella o de la relación, claro, es que la relación es una fuente de ansiedad continua. Y las relaciones, como tantas otras cosas en la vida, no están para sufrirlas, sino para disfrutarlas, aunque en algunas ocasiones el sufrimiento sea algo inevitable. Pero claro, ¿cómo lo gestionamos? ¿Qué necesidad hay? Hoy en día, a lo mejor hace 80 o 100 años, pues yo qué sé cómo vivía la gente, pero ¿qué necesidad hay hoy en día de estar en una relación que está sufriendo continuamente y teniendo un alto nivel de ansiedad? Así que bueno, espero que este episodio te haya arrojado luz, estas reflexiones te hayan dado otra perspectiva y te recuerdo lo del principio, que no, si no sabes por dónde empezar, debajo de este podcast hay un enlace, empieza por ahí, es mi curso gratis. Empieza por ahí. Porque yo entiendo que habrá aterrizas aquí en el podcast y dices, madre mía, esto me han inundado de episodios y bueno, y más que voy a inundarte. Así que mi recomendación, empieza por el enlace de abajo y recibes el curso gratis. Dicho esto, fuertísimo abrazo y nos vemos en la próxima.